Bienvenidos al canal de GameIt. Hoy os traemos una refrigeración líquida de Enermax. Estamos hablando, y como vemos, de la Aquafusion ADV. Es una refrigeración líquida all-in-one. Y la información que tenemos en la caja, para entrar un poquito en materia, es, como vemos, una fotografía de la bomba más el radiador con los ventiladores puestos sin el cableado, y en la parte superior derecha, como hemos visto, están todas las compatibilidades RGB. En la parte inferior directamente el título del producto y como hemos dicho, que es una AIO all-in-one, lista para colocar y directamente utilizar sin tener que hacer mantenimiento inicial. Si giramos el paquete, en esta otra cara simplemente vamos a tener una descripción un poquito más detallada de lo que es el producto. Bueno, lo que hacen con esta frase es acercarse un poco más al usuario diciéndoles qué es lo que están comprando. Pero si continuamos girando la caja, lo que vamos a ver es en este lateral las medidas en milímetros de bomba, de toda la parte de la bomba, como hemos dicho, el cableado o los tubos, y del radiador, incluyendo también ventiladores. Como vemos, el radiador y más ventiladores alcanza unos 120 milímetros, y en cuanto a su largo son unos 274 en total, sin tener en cuenta los 400 milímetros de todos los tubos. Si nos vamos a esta otra parte, a la parte trasera o el reverso de la caja, tenemos las especificaciones y algunas características. En cuanto a sus especificaciones, como vemos, tenemos el nombre del modelo, el socket de CPU con el que funciona, tenemos diferentes tipos de Intel AMD, tenemos la dimensión del radiador, la longitud del tubo, también tenemos en cuanto al material, que está hecho de cobre, aluminio y goma para la placa fría, el radiador y los tubos. Después tenemos que para la bomba los cojinetes o rodamientos son rodamientos cerámicos y con un tiempo medio sin fallos de unas 50.000 horas. Aparte tenemos el voltaje, el amperaje y el voltaje también de los RGB. Las dimensiones en este caso de los ventiladores, que son de 120 por largo y alto y 26 de ancho, con un tiempo medio de unas 100.000 horas más o menos. Aparte de la velocidad, va desde los 500 a las 2000 revoluciones por minuto, y también tenemos el voltaje, el amperaje y el voltaje de los LED. Luego después también tenemos, con respecto a los ventiladores, el flujo de aire que mueven. Estamos hablando de un flujo de aire de hasta 79,8, un buen flujo de aire, una presión de 0,67 a 3,6 milímetros de agua y un ruido de 32,6 decibelios como mucho. El conector obviamente es de 4 pines con PWM, y además tenemos los RGB de 3 pines. Además también nos incluye una buena pasta térmica. En cuanto a sus características más importantes o que más destacan, tenemos el Aurabel luminoso y además el reflejo infinito de RGB. Todo esto equipado en el bloque de agua, que es una tecnología que lo que hace es ver como una especie de reflejo infinito de los RGB, para que tenga una experiencia un poquito, cuando la veamos, que quede un poquito más chulo. O sea, en realidad queda muy bien, lo vamos a ver ahora después, pero queda muy bonito. Además nos hablan de un diseño de doble cámara, que es un diseño patentado, un mecanismo en el que la bomba está alejada de la parte de calor, lo que hace que la disipación de esta refrigeración sea mucho más rápida y más eficiente. Después tenemos la tecnología CCI y SCT, que lo que hace es inyectar el refrigerante en el punto más caliente para evitar esas subidas de calor. Ahora, abriendo un poco el paquete y viendo ya directamente lo que tenemos, de primeras tenemos la clásica espuma con las instrucciones o manual de usuario. Tenemos opción, como vemos, de 120, 240 y 360, que se refiere al radiador, pero este modelo es el 240. Lo que tenemos básicamente son instrucciones como siempre, de Intel, de AMD, todos en varios idiomas, incluido el español. Ahora, viendo el paquete, todo lo que tenemos lo vamos a sacar de aquí, vamos a verlo más a fondo, pero en principio lo tenemos bien sujeto, la verdad, no se mueve nada, pero lo único que separa, por ejemplo, estos dos ventiladores de estar golpeándose uno con el otro es este pequeño cartón. Entendemos que no van a sufrir daños porque también las esquinas tienen una goma protectora. Viendo ahora que tenemos todo fuera, lo que vemos es esta bolsa con todo el contenido para ponerlo en la placa, uno de los ventiladores para que se vea más claramente, y a la derecha tenemos la controladora RGB. Viendo ahora todo lo que tenemos en la bolsa ya presentado y fuera, lo que tenemos aquí son los soportes para Intel y AMD,
los diferentes soportes, tornillos, etcétera, y también tenemos los distintos cables de conexión. Viendo los ventiladores un poquito más a fondo, como vemos, si lo vemos aquí de cerca, nos damos cuenta de que tienen ciertas, el plástico tiene alguna rebaba. Si nos fijamos por la parte izquierda se puede apreciar un poco, pero realmente están muy bien acabados. Son unos ventiladores que tienen muy buena pinta. La verdad es que están interesantes. Esta goma, la verdad es que está muy bien. La goma ayuda mucho a evitar vibraciones. Las conexiones, tenemos 3 conexiones que van a ser para RGB y para conectar al ventilador. Las aspas son de buena calidad, no fluctúan nada, se puede apretar y sin embargo no se mueve lo más mínimo. Por detrás tenemos la información del fabricante, tenemos el voltaje con el que funciona, las revoluciones por minuto. Me gusta cómo está colocado el cable para que salga, de forma que queda muy bien sujeto. Al tirar de él ni siquiera se menea y tiene muy buena salida para después conectarlo. Podemos decir que estos ventiladores, aparte de en refrigeración líquida, si obtuviésemos un par más, estaría muy interesante para nuestro chasis. Ahora, viendo la controladora así un poquito por encima, lo que tenemos es la conexión de 3 pines por la que conectaremos con un cable a los RGB de los ventiladores, y la conexión que será tipo SATA. Viendo ahora la parte de la bomba, el radiador, tubos, etcétera, y la conexión de la bomba, lo que tenemos es la típica bomba, como siempre, como tenemos aquí la base de cobre con los tornillos atornillados en la parte inferior, bien protegida, la verdad, muy bien acabada, una bomba muy pequeñita. Todo el sistema es bastante pequeño, va a ser compatible con cualquier altura de módulo RAM, ya que no afecta para nada en su totalidad. Y como vemos, el cable tiene muy buena finalización, aunque al final queda un poquito expuesto. Sí que es cierto que podían haber tapado esta parte, aunque no es algo a destacar, no creemos que sea ningún problema con el tiempo y no le va a afectar tampoco el calor de la placa, ni mucho menos. Viendo un poquito más la zona de la parte del espejo de la bomba, este es el efecto que le quieren dar. Ahora, obviamente, al no estar encendido, se ve como un espejo total. Está muy bien terminado, muy bien sujeta, buenos tornillos, no se mueve nada y el material parece muy sólido. En el borde tenemos los RGB que se encenderán cuando tengamos conectado todo el cableado y demás. La zona de los tubos tienen bastante movilidad, no están para nada duros, se pueden mover bastante bien, así que eso está muy bien. Y la zona del radiador, como podemos ver, es un radiador totalmente blanco, al igual que los tubos y demás, con esa goma donde podemos quitar el tornillo para recargarlo, aunque realmente no es necesario, como hemos dicho, mantenimiento. Es un buen radiador, es bastante ancho, tiene muy buena pinta, con el logo de Enermax, lo que es su serigrafía de la marca Enermax en el lateral, muy bien acabado, muy buena pinta. Vamos a ver qué tal se comporta después, pero de primeras la verdad es que me gusta, no pesa excesivamente, otros han sido más pesados en la bomba y demás, pero está muy bien. En general, después de conectarlo, los test y demás, no nos ha defraudado, ha dado la talla con un montaje típico, con el cable para la bomba y otros tantos para ventilación y para RGB. Esos 274 milímetros de largo y 120 milímetros de ancho quedan muy bien cubiertos y aprovechados para mantener un equipo de gama media alta hoy en día, como es el equipo en el que lo hemos montado, el cual soporta juegos sin sudar, así como edición, por lo que podría ser usado en un equipo de gama alta y se mantendría muy buenas temperaturas. El calor no pone en peligro en ningún momento el equipo y las temperaturas son más que aceptables. En los test que hemos hecho se ha comportado bien. El equipo era un i7 9700K en una placa base Asus Republic of Gamers Strix Z390F con 32 GB de RAM, dando unas temperaturas en reposo de casi 30 grados y de apenas una máxima de 38 como mucho. En cuanto hemos puesto el test en AIDA 64, ha corregido la refrigeración para que el calor se disipase perfectamente, así que el resultado ha sido perfecto. El precio de 100 euros es un precio quizá algo elevado, pero también pagamos la complejidad del diseño de la bomba, de 2 cámaras, el CCI, SCT, esas tecnologías, y sin duda pagamos los RGB, que yo personalmente, si no tuvieran y solo tuviéramos la bomba con esa pantalla al reflejo infinito, sería más que suficiente. Solo queda decir que si se tiene planificado en un equipo de gama media alta cambiar nuestra refrigeración líquida o pasarnos de un disipador de aire a una refrigeración líquida como esta, es un muy buen producto, pero también es cierto que los disipadores de aire son más rentables y ya esto depende de gustos, pero como siempre también depende y mucho del dinero que tengamos.
Muchas gracias por haberlo visto hasta el final, esperamos que toda esta información os sea de utilidad, que os ayude, sois libres de darnos like y de suscribiros para traer más hardware para vosotros y para que lo veamos con vosotros. Un saludo, hasta la próxima.